¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Esto es Apuntes Parlamentarios para Radio Congreso, una emisión de El Canal del Congreso. Es un gusto saludarles en esta ocasión en la que, como lo hemos platicado antes, nuestro propósito es tomar un poco de distancia de los debates de la coyuntura y reflexionar en torno a la vida parlamentaria, platicar sobre la institución parlamentaria. Y nuestro objetivo siempre es construir una ciudadanía mejor informada, que esté más enterada sobre los asuntos públicos, siempre reflexionando sobre las consecuencias de las decisiones que se toman en las cámaras del Congreso. En esta ocasión vamos a platicar sobre el poder legislativo y sobre todo su relación con otros poderes. Vamos a tener una charla con Laura Angélica Rojas Hernández, quien ha sido diputada, senadora, es una distinguida académica también y vamos a platicar sobre su experiencia como presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en la 64ª legislatura, pero también sobre su experiencia parlamentaria. Ella ha sido diputada federal en su primera experiencia como diputada federal. Fue presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, después fue senadora en la 62ª y 63ª, donde fue presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, y por supuesto de su experiencia en la 64ª, donde además de haber sido presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, fue presidenta de la mesa directiva. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Laura Rojas, bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? Pues con mucho gusto de estar aquí en el canal del Congreso y poder platicar sobre estos temas tan interesantes. Qué gusto que hayas aceptado venir. Yo diría bienvenida de vuelta a casa, porque tú has tenido toda una vida como parlamentaria. Gran parte de tu trayectoria profesional la has hecho en el Congreso. Incluso platicábamos antes que además fuiste, antes de ser legisladora, trabajaste también en el Congreso. Es decir, tu vida profesional de alguna forma está vinculada al Congreso, y ahora eres socia directora de Quinqué Asuntos Públicos, una consultoría de asuntos públicos. Seguramente también tendrás seguimiento a los asuntos legislativos. Sí, así es, Kemir. Pues muchos años en el Congreso, un gran cariño, por supuesto, a esta institución, el Congreso de la Unión. 12 años en total, se dice, más 3 como asistente de diputado. Entonces, bueno, se dice fácil, pero sí, en efecto, fueron muchos años de un gran trabajo, sin duda. No debe ser fácil, bueno, en general la vida política no es fácil, pero en particular para una mujer joven, haber llegado a decir, ya mencionaba yo que desde tu primera legislatura como diputada federal presidiste una comisión, después fuiste senadora, donde presidiste también 2 comisiones muy importantes, y en la más reciente ocasión que fuiste diputada federal, presidenta de la mesa directiva. ¿Cómo es eso? Es decir, quisiéramos entender para las jóvenes que nos escuchan y que te ven como un ejemplo a seguir, pues ¿cómo se hace una carrera política de ese tipo? Híjole, eso es una gran pregunta, y creo que tiene que ver mucho con la época en la que a mí me tocó crecer y desarrollarme, que por supuesto tenía que ver con la capacidad. Sin duda eso es una parte importante, con la formación, con el trabajo político partidista, sin duda, pero también creo que tiene que ver con, a mí me tocó una coyuntura en el que se empezó a necesitar, y digo entre comillas necesitar porque fue una exigencia de las propias mujeres al interior de los partidos, una mayor participación de mujeres en cargos de elección. Entonces, digamos que, bueno, si eras en ese entonces una mujer que tenía una formación profesional como la mía, que yo soy politóloga, internacionalista también, pero bueno, principalmente politóloga,
y que además tenía trabajo partidista, pues digamos que eso sin duda ayudó a ser promovida, digamos, para ciertos cargos. Entonces, tiene que ver, a mí me tocó claramente ser una de las que empezó a ocupar cargos de elección gracias a este movimiento de mujeres que hemos luchado, por supuesto antes que yo muchas, por hacer valer los derechos políticos de las mujeres y que podamos acceder a cargos de elección. Una vez que llegué al primer cargo, que fue como regidora, bueno, pues a partir de ahí, y esa es precisamente la intención de las entonces cuotas, pues a partir de ahí ya te sigues, ¿no? O sea, es como claro, un empujoncito para poder acceder por primera vez a un cargo de elección y a partir de ahí, pues ya demostrar con trabajo, con capacidad, con compromiso, etcétera. Que puedes y a partir de ahí pues ya me seguí, ¿no? Como diputada y todo lo que tú has mencionado. Claro, y es abrir la puerta, pero en algunos casos es tumbar la puerta porque no es tan fácil, ¿no? Es decir, no, esa lucha, digo, la cuentas ahora como muy tersa, pero realmente fueron años de luchas de muchas mujeres que lograron abrir las puertas desde fuera, ¿no? Sí, por supuesto no ha sido fácil, o sea, cada reforma legal, porque esto ha tenido que ser a punta de reformas legales y de muchas luchas judiciales, porque los partidos políticos durante años han tratado de darle la vuelta, ¿no? Y recordaremos, primero era un 30% de cuotas que era opcional, voluntario, es decir, la ley decía que se procurará que haya por lo menos un 30% de candidatos o candidatas de un género distinto, y el género distinto, por supuesto, claro, eran las mujeres, el 70% eran los hombres, nunca al revés. Así es. Y luego fue obligatorio, luego se subió al 40%, pero luego recordarán el caso de las Juanitas, donde se ponían a mujeres encabezando la fórmula, pero un hombre de suplente, y luego las hacían renunciar. Claro. Y fíjate que te voy a contar una anécdota, precisamente en la 60 legislatura en la Cámara de Diputados yo era miembro de la comisión en ese entonces se llamaba Equidad de Género. Sí. Y yo me acuerdo perfecto que en esa legislatura las diputadas de esa comisión impulsamos el primer presupuesto con perspectiva de género de la historia del país. Y eso implicaba la creación del anexo 13, si no mal recuerdo, desde entonces era el 13, y pues tenía que ver con un presupuesto asignado a una serie de programas y de políticas para mujeres, como por ejemplo la prevención y atención del cáncer de mama, la lucha en contra de la violencia, la vacuna en contra del papiloma humano, etcétera, del virus del papiloma humano, etcétera. Y me acuerdo muy bien que había una enorme resistencia por parte de los propios coordinadores parlamentarios, al grado que tuvimos que decirles que si no nos ayudaban a pasar a incluir este anexo, nos íbamos a desnudar en el pleno. Y yo me acuerdo todavía, no voy a decir qué coordinador lo dijo riéndose, todavía dijo uno como, sí, por favor, pero nosotros decimos quiénes. Entonces, digo, o sea, y estamos hablando del año 2006, entre el 2006 y el 2009, ¿no? O sea, sí, no es el México de los 70s, no. Estamos hablando de México moderno, democrático, plural, abierto. Exactamente, sí. Ya había pasado la primera alternancia, ya era el PAN el que tenía mayoría en ese entonces en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo, por supuesto que ha sido una lucha pues de mucha resistencia y no ha sido nada fácil. Sí, ¿no? y de minimizar cualquier estrategia de visibilización de una agenda que evidentemente no era prioritaria para los partidos, ¿no? Sí, así es. No era prioritaria para los partidos y, en resumen, pues ha sido a golpe de judicialización, a golpe de marchas, a golpe de mucha presión. Y ¿sabes qué? También gracias a la unidad. Yo creo que eso es bien importante. En esta agenda a favor de la igualdad de las mujeres, en contra de la violencia de género, de las violencias de género, creo que sí hemos estado unidas las mujeres
de todos los partidos políticos durante mucho tiempo, y eso es lo que ha posibilitado que hoy día México sea reconocido como uno de los pocos países que ha logrado la paridad en el Congreso, en el Senado, en la Cámara de Diputados, y también, bueno, pues ya tenemos en obligación de paritaria en los congresos locales, en los ayuntamientos y en fin, ¿no? En prácticamente todos los espacios públicos de poder, de ejercicio de poder. Ahora, hablas muy bien sobre la unidad, porque en esta causa se superaban las diferencias partidistas, es decir, la causa de las mujeres y de la igualdad de género parecía convocar a todas las diputadas, en ese caso, en esa legislatura que nos comentas, independientemente del partido que fueran. Y eso contribuyó a que también los partidos políticos pues midieran que esa era un factor de cohesión, ¿no? Así es. Sí, sin duda. Ahora, tú has sido legisladora de oposición y del gobierno. ¿Hay alguna diferencia? Es decir, ¿cuál es la principal diferencia de ser legisladora de oposición y del gobierno? Porque después queremos que nos platiques sobre tu experiencia como presidenta de la Cámara de Diputados. Pero antes de llegar allá, esta diferencia, te tocó primero en la 60 legislatura ser diputada federal, siendo del partido en el gobierno, ¿no? Así es. Y después pasaste a ser senadora y presidenta en oposición y con partidos diferentes en el gobierno. Así es. Es mucha la diferencia de ser legislador sí. en estas tres, legisladora en este caso, en estas tres distintas modalidades. Sí, sin duda hay una gran diferencia cuando eres legislador de gobierno, digamos, cuando tu partido está en el gobierno, pues la principal función tuya como legisladora y de tu bancada es acompañar al gobierno, ¿no? Sí. Es acompañarlo, es respaldarlo, es pues sí, es el brazo legislativo del programa de gobierno de tu partido, ¿no? O sea, y la verdad es que es un papel muy, muy relevante porque, pues, para que se concrete, digamos, la agenda programática, la agenda de gobierno de un partido político, siempre se necesitan adecuaciones a las leyes y a las instituciones y, por supuesto, adecuar el presupuesto a las prioridades del gobierno en turno, del gobierno de tu partido. Entonces, ahí lo que te toca es eso, es acompañar, y creo que la principal característica de la función de un legislador de gobierno es la disciplina. Lo cual a veces pues puede ser frustrante en lo personal si de repente no estás de acuerdo con algo. O si ves que en el desempeño gubernamental sientes que una dependencia gubernamental no está rindiendo óptimamente, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, la disciplina es, me parece que la principal característica. Y creo que en México, a diferencia de otros países, ser legislador de gobierno sí implica una lealtad prácticamente absoluta, y hay poco margen incluso para la crítica o para la crítica constructiva, digamos, interna incluso, ¿no? Sí, eso me preocupa a mí un poco, porque también a veces se malentiende que tienes que evitar a toda costa la rendición de cuentas del gobierno. Exacto. Cuando aunque seas legislador del partido en el gobierno, también tendrías que llamar a cuentas al gobierno, porque también tú también tienes una agenda y tienes que responderle a tus representados, ¿no? Así es, y hemos visto, por ejemplo, en los diferentes gobiernos y partidos que han pasado por el Poder Ejecutivo, que ya en el ejercicio del gobierno a veces se apartan de la plataforma política, legislativa sí, que presentaron cuando estaban en campaña. Entonces, ni siquiera se trata de llamarlos a cuenta en un mal sentido, sino incluso de ir revisando si se está cumpliendo con los compromisos que el partido
pues llevó a la campaña y por los cuales los ciudadanos votaron, ¿no? Sí, no se trata de exhibirlos ni de exponerlos al vituperio público, simplemente de que se cumpla, incluso que se cumpla el propio Plan Nacional de Desarrollo, incluso que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley, que se ejerza el presupuesto como lo votó la Cámara, ¿no? En fin, claro. hay muchos aspectos sobre los cuales el Congreso tiene facultades de supervisión, digamos, y que no se cumplen o no se cumplen suficientemente precisamente porque la mayoría, que es la mayoría usualmente, en México siempre ha sido así, o sea, el grupo parlamentario al menos más grande o los grupos parlamentarios más grandes siempre han sido los que también están en el Ejecutivo. Eso no pasa en otros países, pero en el caso de nosotros sí, siempre ha pasado así. Entonces la propia mayoría a veces pues impide, bloquea los ejercicios de rendición de cuentas. Y eso, bueno, ahora vamos a entrar también al tema de la relación entre poderes, pero justamente ese es uno de los temas. O sea, el Congreso, la naturaleza del Congreso, entre otras cosas, es precisamente la supervisión, el control del Poder Ejecutivo. Y se hace poco o nada muchas veces, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que es más divertido ser legislador de oposición? Es decir, si te da más libertad, te da más margen de acción, porque siendo legislador de gobierno tienes que estar más constreñido, ¿no? A la disciplina partidaria. Sí, digamos que en lo colectivo, o sea, en lo colectivo ser legislador de gobierno, pues cumple una función y hay un objetivo superior, digamos. Y entonces, bueno, en ese sentido puede ser satisfactorio, en lo individual a veces puede ser frustrante. Y sí, claro, o sea, ser legislador de oposición, pues sin duda te da muchísima libertad, pues para poder hacer muchas y decir muchas cosas. Puede ser más contestatario, puede ser más disruptivo incluso. Exactamente, puede ser más crítico, puede ser más creativo también. Y también la indisciplina no te cuesta tanto, ¿no? O sea, de repente puedes ser un poquito más indisciplinado. Pues, o es igual, la disciplina es igual en todos los partidos, independientemente de que seas de gobierno o de oposición. No, o sea, a ver, bueno, evidentemente la disciplina siempre es un factor muy relevante. O sea, obviamente si estás en la oposición, pues tienes que votar como acuerda tu grupo parlamentario, de acuerdo obviamente también a la línea partidista o a la plataforma, el programa, etcétera. Y sí, claro, pues si de repente votas a favor de otro grupo parlamentario y en contra del tuyo, pues claro que eso también tiene un costo importante. Sí, a veces no es un costo inmediato, no es que inmediatamente te vayan a quitar de una comisión. A veces sí sucede, pero digamos en casos más graves, pero como que te la guardan y te dicen, bueno, pero vas a querer ser candidato o vas a querer ser candidata en el futuro, ¿no? Y esos son los mecanismos que tienen a veces los partidos, ¿no? Sin duda, y eso tiene que ver con otro tema que es los mecanismos para la selección de candidatos y la reelección, ¿no? Claro, que están en el caso de México están altamente centralizados y que siguen siendo los partidos, las dirigencias. Así es. Sí, no hay elecciones primarias como en otros países en donde pues te tienes que exponer al voto público, a veces de los militantes de su partido o incluso del público en general. Laura Rojas, expresidenta de la Cámara de Diputados, ex senadora, vamos a regresar en unos minutos a Apuntes Parlamentarios y regresaremos con la pregunta con la que iniciamos, es cómo fue ser presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y entraremos al tema de las relaciones entre los poderes, la relación con el Ejecutivo y el Legislativo, cómo la trató el presidente López Obrador, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, cómo se llevaban, ¿se hablaban? ¿No se hablaban? ¿Tenían comunicación? Bueno, todo eso vamos a saberlo regresando a esta pausa. Laura, te preguntábamos cómo fue ser presidenta de la mesa directiva. Creo que muchos recordamos que sustituiste en la presidencia de la mesa directiva a un político de larga trayectoria como Porfirio Muñoz Ledo, y no recuerdo yo, quizá me equivoque, pero no recuerdo yo una presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, mujer, joven,
y que tuviera ese reto, además de presidir una Cámara de Diputados con una mayoría, no solo mayoría relativa, una mayoría absoluta y calificada de partidos distintos al suyo. Debió haber sido un reto extraordinario. Vaya condiciones y vaya reto el que asumiste. ¿Cómo le hiciste para asumir un reto de ese tipo? Híjole, pues, no sé. No, a ver, ¿sabes qué? Antes que yo estuvo Ruth Zabaleta. Ok. Ella no tenía, en efecto, o sea, el PAN, que era entonces el partido que tenía mayoría, no tenía mayoría calificada, pero sí tenía, pues era el grupo parlamentario más grande y ella presidió la Cámara de Diputados por un año, justamente pues, siendo de un partido de oposición. Del PRD, ¿no? Del PRD, exactamente. Sin embargo, lo tengo que decir, no habíamos asistido a un escenario tan polarizado como el que hemos estado observando en las cámaras desde 2018, ¿no? O sea, antes de eso, si bien había, por supuesto, siempre diferencias y si bien había siempre momentos de tensión fuertes, digamos, pues por las diferencias naturales de los grupos parlamentarios, principalmente en la Cámara de Diputados, que es una cámara desde por su tamaño, o sea, estamos hablando de una asamblea de 500 legisladoras y legisladores. Que a veces no dimensionamos, es algo gigantesco, 500 personas y 500 actores políticos, no solo eso. Exacto, 500 políticos y políticas. Bueno, entonces, sí, lo que te quiero decir es, no había esa polarización, sí había momentos complicados, particularmente la Cámara de Diputados siempre ha sido escenario de cuando hay conflicto, pues el conflicto es mayor, o sea, claro, simplemente por el número de personas. Pero lo que sí vimos a partir del 2018, pues sí es mucha polarización, mucho conflicto. Me parece, y lo digo como una crítica respetuosa, y por supuesto a mí me tocó ser parte de eso, la legislatura anterior, un nivel de debate pues muy bajo, o sea, cada vez más o por momentos vemos mucho menos argumentación y mucho más descalificación. Y pues eso, por supuesto, hace muy complicado la conducción de las sesiones. O sea, no es fácil. No es fácil. Y como tú bien decías, bueno, pues suceder a Porfirio Muñoz Ledo, que por supuesto es un político de muchísima trayectoria política, suceder que una mujer, digamos, joven, y hasta yo decía de broma, y lo sigo diciendo de broma, de mi tamaño, ¿no? O sea, claro, soy chaparrita. Claro. Eso, y siendo del PAN con un grupo mayoritario, una alianza mayoritaria muy enojada con el PAN y muy enojada con el hecho de que tenían que pues ceder la mesa directiva porque así está establecido en la ley, pues sin duda no fue nada fácil. Hubo momentos complicados, pero bueno, al final del día creo que se logró. La cámara funcionó. Esa es la asamblea, digamos, el pleno, que es la responsabilidad principal de la mesa directiva, pudo desahogar sus trabajos. Y bueno, y además nos tocó la pandemia, que ese fue también otro reto muy importante. Pero bueno, al final del día creo que pues, se entregaron los resultados, el pleno funcionó y los trabajos salieron adelante. Bueno, y también, obviamente, a ver, en todas asambleas, todas las legislaturas, los plenos, pues son difíciles de conducir porque inevitablemente los legisladores, las legisladoras, pues tienen intereses, tienen necesidad de visibilizar sus propias agendas, tienen la necesidad también de hacer posicionamientos políticos y, en consecuencia, altera muchas veces el orden que está predeterminado en el orden del día, porque pues bueno, pues no todo tiene que seguir el guión previsto. Y sin embargo, a pesar de todos esos
momentos complicados, sí se le dio cauce. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que incluso tuvieron que sesionar fuera del salón de sesiones. Es decir, ¿cómo maneja un presidente o una presidenta de la mesa que tomen las instalaciones de la Cámara, o peor aún, que tomen la tribuna los legisladores, que es un tipo ahora en el repertorio de protesta de los parlamentos? Yo creo que pocos como el mexicano en donde hay eso de la toma de tribuna. Hay otros casos en donde hay a veces violencia parlamentaria entre los distintos partidos, etcétera, pero en México lo que hay es esto que ya se ha hecho algo común, que es la toma de la tribuna. ¿Qué hace un presidente o presidenta de la mesa directiva ante un escenario de ese tipo? ¿Lo sabe antes? ¿Cómo lo maneja? Bueno, a ver, pues a veces te avisan, ¿no? Por cortesía política que van a tomar la tribuna. A veces no te avisan, a veces es algo que sucede, digamos, en el transcurso de la sesión y que tiene la intención de detener el trabajo, ¿sabes? De detener el trabajo del pleno, de detener el trabajo o de bloquear el trabajo de la asamblea, pues porque no están de acuerdo con lo que se está discutiendo, el fondo, el procedimiento, lo que sea. Claro, no es bloquear por bloquear, es una posición política. Es una posición política, en efecto, hay una razón, digamos, eso no válida de acuerdo o no, con ella, ¿no? Exactamente, no de acuerdo con ella, hay una razón de los grupos parlamentarios que hacen eso para impedir o para interrumpir, digamos, el proceso parlamentario que se está llevando a cabo en el Pleno, y ese es el objetivo. ¿Qué se hace? Bueno, pues, y justamente eso pues, es un gran reto para la mesa directiva, cuya función precisamente es que garantizar las condiciones para que el trabajo parlamentario suceda, ¿no? Y se desahoguen los asuntos que llegan al Pleno. Entonces, bueno, normalmente lo que se hace pues es decretar un receso, o cuando de plano ya no hay manera, que no hay condiciones, pues se suspende la para sesión. Para que se serenen los ánimos. Para que se serenen los ánimos, se llama a los coordinadores de los grupos parlamentarios a platicar, y pues para restablecer las condiciones por las cuales el Pleno pueda retomar sus trabajos. Pero sí, sin duda es yo creo que de las peores cosas que pueden suceder en una sesión. O sea, es complicado. Lo que hay que hacer es tratar de mantener la calma, por supuesto, y de pues poner todo lo que esté de nuestra parte para poder restablecer las condiciones y que el Pleno pueda continuar su trabajo. Claro, la presidencia nunca puede perder la compostura, nunca puede perder el estilo. Siempre tiene que tener serenidad, paciencia, templanza. Exacto. Y aunque lluevan jitomatazos a un lado, tienen que mantener la calma. Exacto, así es, la serenidad y paciencia. Ahora, hablando de cortesía política, decías, algunos te corren la cortesía política. Hablando de cortesía política, muchas veces nos preguntamos cómo es la relación entre los titulares de los poderes de la Unión. Uno pensaría que, bueno, pues cuando eres presidenta o presidente de la mesa del mismo partido que gobierna, pues hay mayor comunicación. Pero a ti te tocó ser presidenta de la mesa directiva con el presidente López Obrador, siendo tú diputada del PAN, un partido con el que no tiene mayor comunicación o nula comunicación, creo yo, durante la presidencia también en el Poder Judicial del ministro Saldívar. ¿Cómo es la relación entre los titulares de los... ¿Hay comunicación o no? Simplemente hay plena autonomía y la única comunicación que existe es por medio de comunicaciones oficiales cuando ya se aprueba una ley o un decreto o hay una controversia. ¿Cómo es la comunicación entre ustedes? Mira, yo creo que eso depende. Por supuesto está la comunicación o la relación institucional, que esa pues permanece siempre, digamos. Pero también creo que depende mucho de la personalidad de los titulares que están en ese momento, ¿no? Sí. Pues por supuesto no es igual la relación que tenía el presidente Zedillo o el presidente Calderón, Fox, Enrique Peña Nieto, o
o Andrés Manuel López Obrador, porque tienen con los poderes, porque tienen formaciones, ideología, personalidades muy distintas que impactan directamente, por supuesto, en la política, en el ejercicio cotidiano de la política. Entonces, más allá de la relación institucional que existe, recibimos el informe de gobierno, recibimos el paquete económico, le avisamos al Ejecutivo que ya se aprobó una ley para que la promulgue, lo que sea. Más allá de eso, creo que no hay una respuesta única. Depende mucho, insisto, de las personalidades y depende también muchísimo de la coyuntura política. Y yo lo que te puedo decir en mi experiencia es que tuve una relación cordial, o sea, una relación amable, digamos, con los titulares de los dos poderes. Y bueno, y nos tocaron pues momentos, digamos, o sucedieron, digamos, cosas relevantes en cuanto a la relación de los poderes. O sea, me tocó presentar una controversia constitucional en contra de un acuerdo del Ejecutivo que fue a la Suprema Corte de la Justicia. A eso quería ir. Ahorita vamos con eso. Sobre un tema muy complicado que obviamente no le, pues, o sea, seguramente a los ministros de la Corte no les cayó en gracia que les cayera una controversia sobre el tema del ejercicio de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, y tampoco le gustó al Ejecutivo, ¿no? Entonces, bueno, no digo que no les haya gustado a los ministros, me imagino que no es cómodo que les lleguen temas tan complejos, digamos. Pero digamos que a pesar de eso hubo una relación, insisto, cordial, una relación amable de respeto y también de colaboración en algunos temas muy importantes, por ejemplo, como el tema de la pandemia. Volvemos claro. a ese tema en el que claramente pues, tuvimos que colaborar todos, pues porque era un tema del país. Claro, no debe ser fácil tener que convivir cuando acabas de presentar una controversia constitucional y tener que estar en un evento público de las Fuerzas Armadas o de alguna ceremonia pública a la que pues acuden protocolariamente los titulares de los poderes, ¿verdad? Así es, pero fíjate que, y vuelvo a mi experiencia, no puedo hablar por los demás, pero en mi experiencia, o sea, el presidente López Obrador fue muy respetuoso con ese tema. O sea, yo le avisé antes que se iba a presentar y la verdad es que dijo, bueno, pues está bien, estás en tu derecho, que se revise y ya. Así lo platicaron entonces. Sí. Sí platicaron. La presidenta de la Cámara de Diputados platicó con el presidente López Obrador sobre el tema. Pues sí, o sea, le avisé que se iba a presentar un día antes, o sea, no, por supuesto no con mucho tiempo de anticipación. Igual que a los coordinadores parlamentarios y demás, también por supuesto al ministro de la Corte y a otros actores del Ejecutivo, y como una cortesía política, por supuesto. Y sí, no ibas a dejar de presentarla porque te dijeran no estoy de acuerdo. No, por supuesto. Le estabas avisando. Claro, le avisé. No quería que se enteraran por los periódicos, entonces bueno, se hizo así. Y la verdad es que a mí pues me sorprendió gratamente que el presidente haya dicho, está bien, o sea, pues tú tienes tu derecho de no estar de acuerdo y pues ya que sea la Corte la que decida. Por cierto, la Corte no ha resuelto esa controversia, ya tiene varios años, esa ni otras que se presentaron sobre el mismo tema. Pero bueno, entonces, digamos que a diferencia de legisladores de Morena o de otros actores políticos de Morena, el presidente me parece que en ese caso pues, se entendió bien y no hubo mayor problema. Entonces, la verdad es que en ese año la relación fue buena, fue institucional y digamos que todo transcurrió bien. Qué interesante, porque ese tipo de cosas, pues la verdad es que el público la desconoce, piensa que los políticos siempre están peleando y que no existen canales de comunicación, a pesar de que existen, que no existen canales de comunicación entre los poderes, porque pues como tienen posiciones distintas, entonces no hay ninguna
ninguna posibilidad de diálogo, y me parece que es muy bueno mandar el mensaje de que a pesar de las diferencias políticas, pues justamente el Parlamento, en el caso del Congreso mexicano, pues es una fuente de diálogo permanente con todas las fuerzas políticas, y qué bueno que lo haya también con otros poderes. Vamos a ir a una pausa en Apuntes Parlamentarios y regresamos a cerrar este interesante programa. Está con nosotros Laura Rojas, exdiputada, ex senadora, expresidenta de la Cámara de Diputados. Regresamos a Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos como invitada a Laura Rojas, con quien estamos teniendo una muy sabrosa charla sobre su experiencia como presidenta de la Cámara de Diputados, la controversia constitucional que presentó en materia de Fuerzas Armadas y la relación que tuvo, la relación institucional y cordial, como lo llamaba, de cortesía política con los titulares de los otros poderes y también con los partidos políticos representados en el Congreso. Pero bueno, y como dices, se rindieron resultados y al final concluiste la legislatura satisfactoriamente, a pesar de que pues no era fácil asumir posiciones que seguramente no le gustaban a la mayoría y que ni modo, pues era parte de tu responsabilidad constitucional. Una pregunta que subyace en la vida parlamentaria contemporánea es el fenómeno de la reelección y cómo esto ha alterado la vida institucional de la legislatura. Es decir, ahora pareciera que todas y todos los legisladores están en la búsqueda de la reelección. De hecho, los teóricos de los estudios legislativos dicen que un legislador, una legisladora siempre tiene en mente solo una cosa, que es reelegirse, y que a partir de eso entonces realiza todas sus acciones. Es decir, para entender por qué hace lo que hace, por qué legisla lo que legisla, por qué dice lo que dice, hay que pensar que hay una intención siempre de continuar en el ejercicio del poder. Bueno, y sin embargo, tú ahora estás en otro lado de la vida pública, que es en el sector privado. ¿Existe la posibilidad de los políticos realmente de retirarse de la vida pública? Porque pareciera como que los políticos siempre están vigentes o siempre buscan vigencia en la vida pública. ¿Es así? Bueno, pues a ver, hablo por mí, o sea, no puedo hablar por muchos, hablo por mí. A ver, pues yo creo que uno es político siempre. O sea, creo que es una vocación. O sea, y en mi caso siempre ha sido la política una vocación, es lo que más me gusta hacer, es mi pasión, sin duda, el servicio público. Y particularmente el Congreso, es una institución, bueno, ya lo dijimos, yo me formé aquí y demás, pero pues también creo que es muy necesario, digamos, poder hacer cosas fuera de la política que te permitan mantener la independencia, ¿no? O sea, tener o sea, no depender económicamente absolutamente de la política o de los cargos públicos es fundamental para poder mantener pues eso, tu independencia de criterio para poder hacer incluso mejor un trabajo político que tenga que ver mucho más con los intereses de la gente y mucho menos con los intereses de las cúpulas partidistas, que a veces así sucede. Entonces, bueno, por eso es que pues ahora estoy en la iniciativa privada, muy contenta. La verdad es que pues afortunadamente estoy haciendo un trabajo en el sector privado que tiene que ver con lo que estudié y tiene que ver con pues la experiencia, digamos, que acumulé en todos estos años como legisladora, y que al final del día tiene que ver desde el sector privado con seguir construyendo o contribuyendo a construir mejores políticas públicas también para el país. Entonces, al final del día sigo haciendo cosas vinculadas a la política, vinculadas a la administración pública,
al Congreso, etcétera. Claro, y ahora que decíamos, por ejemplo, cuando te dábamos la bienvenida, te decíamos bienvenida a casa nuevamente, porque en estas instalaciones, bueno, no del canal, pero sí del Senado y de la Cámara de Diputados, pues has pasado mucho tiempo de tu vida profesional, pues seguramente hay cosas que extrañas de la vida parlamentaria, pero hay cosas que no extrañas de la vida parlamentaria. ¿Cuáles serían esas cosas que extrañas y que no extrañas de la vida parlamentaria? Bueno, por supuesto que extraño muchísimo el construir cosas para el país, ¿no? A mí me tocó, la verdad es que la fortuna de poder participar, sobre todo en la etapa de senadora, en la construcción directa de, por ejemplo, del Sistema Nacional Anticorrupción, en la transformación del IFAI en INAI, en la creación del Sistema Nacional de Archivos, en la reforma a la ley del servicio exterior de carrera que no se había reformado en 20 años. Entonces, por supuesto que eso se extraña, o sea, el poder... La capacidad de transformación. La capacidad, ¿no? Exactamente, la capacidad de transformación y de generar bienes públicos para tu país, claro, de manera directa, contribuir al diseño de una institución, mejorar una ley que sabes que va a impactar a millones de personas. Eso es lo que más extraño. ¿Y que no extrañas? Dinos la verdad. No extraño las desmayanadas. ¿Las sesiones de presupuesto? Sí, bueno, ahora ya se adoptó y me parece una gran idea y no entiendo por qué. Nunca entendí por qué no se hacía así antes. Pues decretar un receso a una hora razonable en la sesión y continuar al otro día. Me parece que eso es lo más razonable y no pasa absolutamente nada. Pero a mí sí me tocó pues las discusiones de la ley de ingresos y de presupuesto, pero también otras, la educativa y muchas otras, por ejemplo, en las que... O sea, literal toda la noche hasta las 8 o 9 de la mañana sesionando, ¿no? Eso sí no lo extraño. Y la polarización. O sea, yo creo que el valor de una institución como el Parlamento es la capacidad de diálogo y la capacidad de generar consensos o acuerdos al menos mayoritarios para generar bienes públicos para el país. Y hoy día esa posibilidad se ha visto reducida, ¿no? Por la polarización nuevamente y porque pues, hay visiones muy, muy encontradas que en temas importantes, bueno, no voy a calificar temas importantes o no importantes, pero en algunos temas pues sí es muy complicado poder construir algo en el que todo mundo se vea reflejado en menor o mayor medida. O sea, finalmente los grupos mayoritarios claramente y con razón, o sea, nadie les niega que tienen los asientos que tienen en las cámaras porque fue decisión popular, voluntad popular, pero y que por eso tienen, por supuesto, pues llevan mano, digamos, en los temas, pero sí creo que ha habido épocas en las que se toma más en cuenta a los grupos minoritarios y eso permite que todo el mundo se vea reflejado, al menos en parte, en un producto legislativo y que pueda ser avalado y celebrado y promovido por todos. Claro, la democracia no solo es el gobierno de las mayorías, sino el respeto a los derechos de las minorías y creo que la convivencia democrática tiene que caminar hacia allá. Laura Rojas, expresidenta de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿En dónde te pueden seguir todos quienes están interesados en tus posiciones políticas? Tienes una columna en Excelsior. En el periódico Excelsior, tus redes sociales, ¿en dónde te pueden seguir? Bueno, todos los lunes en el periódico Excelsior, en Twitter como @Laura_Rojas_ y en Instagram igual como @Laura_Rojas_. Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Apuntes Parlamentarios. Gracias a ti. Bueno, y nos vamos. Gracias a ustedes que nos escuchan. Despedimos y le agradecemos en la producción a Liliana Hernández, a Ricardo Ríos en la operación, Karen Garduño en la asistencia. Muchísimas gracias. Apuntes Parlamentarios. Nos vemos la próxima.